llegó a mi vida, todo cambió. Le dio un rumbo nuevo a mi corazón. Cambió toda tristeza en alegría. Por gozo cambió el dolor. Cuando Él llegó a mi vida, de todo en mí. Dios les bendiga en este día. Es un privilegio para nosotros encontrarnos nuevamente en su espacio de testimonios cuando Él llegó a mi vida. Para nosotros es un privilegio que estés aquí. Quédate con nosotros. Levantemos una ofrenda de alabanza y adoración ante la presencia de nuestro Dios. Cuando Él llegó a mi vida, de todo en mí, sentí que algo nuevo empecé a vivir. Y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora soy feliz. Vamos, acompáñanos fuerte con las palmas.
llegó a mi vida, todo cambió, le dio un rumbo nuevo a mi corazón, cambió toda tristeza en alegría, por gozo cambió el dolor. Dios les bendiga. Qué bueno que siguen con nosotros. Tener un encuentro con el amor de Dios definitivamente transforma la vida del hombre. Hoy nos encontramos con Sonia y con Sonia. Bienvenida, Sonia, a nuestro espacio de testimonio cuando Él llegó a mi vida. Dios le bendiga, mamá. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir con todo el pueblo nuestro testimonio. Amén. Dios te bendiga, Sonia. Bienvenida. Dios bendiga muchísimo, mamá. Muchísimas gracias por hacernos llegar esa invitación de venir aquí a compartir lo que Dios ha hecho con nosotras. Amén. Qué bueno. Es un privilegio para mí. Sonia, comenzamos contigo. Tú llegas a la iglesia porque llegas a los pies del Señor a través de el ministerio de Casa de Buenas Nuevas. Y llegas una niña de aproximadamente 7 u 8 años. ¿Cómo llegas tú a la iglesia, Sonia? Bueno, como todos los niños, nosotros nos atraían en el barrio, nos recogían y nos llevaban para distintas iglesias, en escuelitas de verano y escuelas dominical. Entonces, nosotros visitábamos varias iglesias, pero Katy, una hermana de la iglesia, se nos acercó a todos nosotros y nos recogía siempre y nos llevaba a nosotros hacia la iglesia. Todos los domingos y los jueves. Amén. Nos llevaba, los martes nos llevaba Sí, para la sí. iglesia. Había algo que les atraía a ustedes de la iglesia. ¿Qué era lo que a ustedes les atraía, Sonia? La preferencia que nosotros teníamos era porque siempre había una picadera para nosotros, siempre había un juguito y dulces y eso nos atraía mucho a nosotros. Amén. Así es. Al final de cada tiempo de clase y de servicio teníamos nuestro brindis. Así es. Además, nuestra maestra en ese tiempo era muy atenta con nosotros. Amén. Y eso también nos hacía sentir Amén. apoyados. Amén. La palabra de Dios dice que debemos instruir al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Tú eres de las primeras niñas que llegó a la iglesia. Hoy eres ya una profesional, una joven profesional y continúas aquí y tu familia vino a los pies del Señor a través de ti. Sonia, tú llegas al Señor a través de Sonia, de la obra que el Señor está haciendo en la vida de Sonia. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? Wow. Bueno, mi vida era un poco difícil. Digo que era un poco difícil porque yo venía con muchas situaciones. Siempre recuerdo, voy a irme un poquito lejos, porque siempre recuerdo a mi abuela. Mi abuela decía, Sonia, yo tengo que llevarte a un psicólogo porque tú no estás bien. Pero lo que pasa es que mi abuela no podía ver en el ámbito espiritual. Yo venía de que mi mamá murió cuando yo era pequeña. Saben que cuando se muere la mamá, la mayoría de los niños se queda con un espíritu de orfandad, que no es fácil porque perder la mamá es en la edad de 11 años, sin tener una hermana, sin tener a alguien al lado, es un poquito difícil. Aunque yo tenía a mi abuela, que ella me quería, pero no era fácil. Además, he encontrado muchas situaciones. Y, ¿qué le digo? Yo peleé mucho con Dios. Digo que peleé mucho con Dios porque cuando yo era pequeña y mi mamá murió, yo decía, ¿cómo puede haber un Dios que le quite la mamá a unos niños sabiendo que ellos van a pasar trabajo? Y yo, ¿cómo le explico? Yo sufrí mucho en ese tiempo. Me pasaron muchas cosas porque al no tener el apoyo de la mamá es fundamental en la vida. Además, tenía a mi papá, pero mi papá trabajaba. Hubieron situaciones que me llevaron a vivir a la casa de mi papá, donde me encontré con más problemas, porque mi papá pasaba el tiempo en la calle trabajando, porque mi papá trabajaba mucho.
y tenía que estar ahí con mis hermanos, entonces me pusieron a limpiar, a cocinar. Bueno, asumir un rol en la familia que era parte del trabajo cotidiano que todos en una casa realizan, pero que en ese momento por tu situación ya eso iba haciéndote sentir de una forma especial. Sonia, cuando tú invitas a tu mamá, ¿cuál es la razón por la cual tú insiste en que ella te acompañe a la iglesia? Bueno, ella comenzó a ir a la iglesia cuando nosotros formamos parte del ministerio de danza y de pantomima. Pero yo quería que ellos, mi mamá y mi papá, fueran a la iglesia por la situación que se veía a veces en la casa, que discutían y yo era muy miedosa. Entonces, al verlo ellos discutir, eso me causaba ansiedad y me daba problemas estomacales. Entonces, yo sabía que ellos tenían que ir a la iglesia. Y gracias a Dios, mediante el ministerio, pues entonces ellos fueron a verme y ahí llegan al Señor. Sonia, ¿cómo tú empiezas a sentir la necesidad de tener un encuentro con el Señor? ¿Qué va pasando en tu vida? Bueno, como yo le decía, yo tuve muchos inconvenientes, sentía mucha soledad, mucha tristeza. No pasaba un año nuevo, un día de la madre, un día que yo no llorara. Mis hijos sabían desconsoladamente porque yo no lo podía entender. Pero en realidad lo que yo sentía era un vacío, que yo hacía muchas cosas, tenía muchas amistades, muchos amigos, tratando de llenar eso, pero en realidad ese vacío, lo que tenía en mi corazón era ese vacío de Jesucristo, que necesitaba tener un encuentro con Él. Entonces, como me dijo Sonia, ella empezó a estar en la danza y yo iba a ver a mi hija, claro, a apoyarla, a verla, y ahí empecé a escuchar la palabra, aunque yo venía de un hogar cristiano. Digo cristiano porque mi abuela me crió bajo los preceptos cristianos. Entonces sí conocía de Dios, visitaba la iglesia todo el tiempo, pero no me enfrascaba en enfrentar lo que era que yo tenía por dentro. Digo enfrentar porque muchas veces sabemos que tenemos una carencia de algo, pero no lo ignoramos. Sí, lo seguimos ignorando. Pero en realidad llegó un día que fui a la iglesia y el pastor estaba predicando y tenía una lucha, si me paro o no me paro. Si me paro, ¿qué van a decir la gente? Porque si me paro, mi familia muchas veces decía, no, la iglesia evangélica, si te pones la mano te tumban. Y venía con muchas estructuras mentales que no fueron fácil para mí yo poder tumbarla. Porque aunque venía de una iglesia cristiana, no creían en lo que es el mover o la manifestación del Espíritu Santo. Entonces para mí fue un choque, quería pararme y aceptar a Cristo, seguir como iba mi hija, porque me encantaba cómo la profesora que yo tenía, Rosa, lo trataba, sabía que ella lo estaba instruyendo en un camino que quizás yo podía instruirla, pero yo tenía muchos problemas que no le iban a llevar en un buen camino. Tenía mucho resentimiento en mi corazón, celos, envidia. Digo celos porque imagínate cuando tú pierdes a tu mamá y tú ves a otra persona que le están ofreciendo ese cariño, tú te sientes, wow, si yo pudiera. Eso es celo. La gente cree que no, pero es celo. Envidia porque tú empiezas a envidiar a la gente. Mira lo que tiene y yo no puedo tenerlo. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas. Sobre todo en el aspecto emocional, porque muchos quizás se inclinen en las cosas materiales, pero cuando es la carencia emocional, el vacío emocional que hay sobre todo en la vida de un niño, es difícil entender esas situaciones y fue en una edad en que tú te ibas formando como un adolescente y una jovencita. Sonia,
tú tuviste un rol determinante en el caminar de tu mamá en los caminos del Señor. ¿Cómo ayudabas tú a tu mamá para que ella avanzara en el camino del Señor? Bueno, esa señora, no, enfocándome siempre en mi ministerio, siempre tratando de estar activa. La iglesia involucraba a los padres, o involucra aún a los padres, a las actividades que tenían que hacer, que si teníamos que leer la Biblia, que si teníamos que estudiar algún versículo. Entonces, en las cosas que yo iba haciendo para crecer yo misma, ella también se iba nutriendo junto conmigo. Estaba involucrada en el trabajo. Mamá, déjame decirle, no, ella está siendo buena conmigo, usted sabe, ella ha sido fuerte conmigo y yo le doy gracias a Dios que lo que ella ha recibido, ella ha servido como un soporte para mí, porque muchas veces nosotros creemos, no, me sé la palabra, pero ella en el momento en que yo me he derrumbado, ella ha tenido esa palabra y me dice, no, levántate porque tú eres cristiana y la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. Entonces cuando tú ves que tus hijos tienen esa fortaleza y te dicen lo que tú tienes que hacer y te hablan con la palabra, muchas veces yo tenía que decir, ¿qué es lo que le pasa a ella? Pero me sentía reprendida. ¿Sabes? Porque ella me estaba hablando conforme a la palabra. Amén. Y muchas veces tú quieres mandarlo a callar porque tú eres el grande, tú eres el papá y la mamá, pero esa palabra se queda ahí y te retumba. Está cumpliendo el rol para el cual es enviada. Muchas veces nos da miedo reconocer eso, pero nosotros tenemos que ponernos a escuchar a nuestros hijos, porque muchas veces se vuelven un instrumento de Dios. Amén. Y los hijos lo mandamos a la iglesia y cuando él te sale con una palabra y te dice, no, que la palabra dice, que la profesora dice, sí, eso es la iglesia, no, eso es el Señor mismo que está ministrando a través del niño, el Señor mismo dándonos una palabra. Entonces cuando yo empecé a ser confrontada por ella, por las cosas que ella me decía, yo decía, wow, me quedaba como muchas veces, le daba porque le llegué a dar, si váyase de ahí, pero esa palabra se quedaba trabajando en mí. Amén, gloria a Dios. Sonia, en ese tiempo tú nos hablas del vacío que había en tu corazón, cómo manifestabas al exterior todo ese vacío, cómo volcabas tú en el entorno inmediato tuyo el vacío que había dentro de ti. Bueno, una de las cosas que yo hacía es tratar de comprar amigos. Digo comprar amigos porque yo siempre trataba de tener a todo el mundo, satisfacerlo, sus necesidades, pero en realidad lo que yo buscaba era alguien que me quisiera, sentirme querida por alguien, que no lo conseguía, porque inmediatamente muchas personas se me acercaban, conseguían y se alejaban, y no quizás que no me querían, sino que Satanás mismo utilizaba eso, que las personas se iban, tenían otras amistades, y eso me hacía sentir mal. Déjeme decirle que yo era una persona tan triste y tan vacía que yo intenté varias veces quitarme la vida, porque yo decía que mi vida no tenía sentido. Yo era una persona que lo programaba tanto que yo decía que cuando mis hijos crecieran, ya yo iba a acabar con mi vida, que ya no iba a tener sentido, porque salí embarazada a joven y yo decía que yo no le veía fundamento a que yo estuviera viva. Pero llegó Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo fue ese encuentro? Hay un momento en que uno acepta a Jesús y se da el cambio del nuevo nacimiento, pero hay un lugar, un momento en que uno dice, este día marcó un inicio en esta nueva vida. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo fue marcado ese inicio en tu vida, Sonia? Bueno, mire, yo tenía en la iglesia más de 10 años, aquí en la misma iglesia venía, pero en realidad yo no había tenido un encuentro con Dios. Digo que no había tenido un encuentro con Dios porque muchas veces venimos, nos sentamos ahí en el banco, escuchamos la palabra, vamos a la casa y hacemos lo que nos da la gana. Entonces, una vez tuve una situación aquí mismo en la iglesia y me fui. Cuando estaba en esa iglesia, que duré como un mes, el pastor
que estaba predicando en esa iglesia me dijo: el Señor te manda a decir que vayas a tu iglesia y que resuelva el problema que tú tienes allá, porque tú puedes caminar por donde camines, pero vas a encontrar lo mismo y Dios tiene lo tuyo de donde tú saliste. Y yo me quedé fría, yo decía: oh, Dios mío. ¿Y qué le digo? Me quedé pasmada cuando se terminó el culto, porque no era el mismo predicador de la iglesia, sino un predicador invitado. Yo hice así, me paré y llegué a mi casa. Y yo decía: ¿y cómo yo voy a la iglesia de nuevo? ¿Cómo yo vuelvo? Yo vuelvo, porque muchas veces salimos de la iglesia y se crea un orgullo. No, yo no voy porque yo salí. Yo no voy porque ¿qué van a decir? Pero yo dije, me levanté y yo dije: no, si el Señor me dio esa palabra es porque Él me va a respaldar. Y si Él me está mandando, yo me levanto en fe y me voy. Le digo que vine y escuché al pastor predicar y yo estaba allá atrás y yo decía: esta es la última vez que a mí se me levanta algo y yo huigo. Yo cancelo todo espíritu de huir, porque yo tenía una situación en un lugar y huía. Yo no enfrentaba ninguna situación. Si yo sí tenía un problema en mi casa, yo dejaba de ir. Si tenía un problema en el trabajo, yo huía. Te escondías. Me escondía de eso. Pero ese día yo vine con un amigo, un motoconcho. Yo le dije: yo te voy a pagar el día, siéntate conmigo, porque ya yo había mandado, Sonia ya había llegado. Pero Sonia es fuerte, mamá, porque Sonia me dijo: tú te puedes ir para donde tú te vayas, pero esa es mi iglesia. Entonces yo decía: wow. Entonces ella vino a la iglesia y yo le pagué al motoconcho, le dije: siéntate conmigo. Él se sentó conmigo. Ese día tuve una lucha grande ahí, porque cuando tú estás en falta muchas veces tú dices: wow, me están mirando, ¿qué tienen que estar diciendo? Y quizás no están diciendo nada, quizás están diciendo: qué bueno que Sonia está aquí de nuevo, qué contenta yo estoy de ver a Sonia. Pero eso no es lo que tú estás oyendo, porque Satanás te pone a escuchar: no, ellos están hablando de ti, mira cómo te miran. Y nada, me quedé ahí y para coincidencia había una actividad que se crea en enero, el día el 27 de febrero, que se reúnen todas las iglesias. El pasadía familiar. El pasadía familiar. Al otro día, ay mamá, qué vergüenza. Usted no sabe, mamá, que ese día empezaron a llamar por lista y como yo me inscribí de último, empezaron a llamar y yo decía: mira, me lo están haciendo de maldad, me están dejando de última, y llama a todo el mundo, toda la familia, y yo: wow, ¿qué yo voy a hacer? Eso para decirme que no me vaya, que no me van a dejar montarme en la guagua. Y yo estaba preocupada. Ay, pero ¿qué le cuento? Cuando me senté de gozo y lloré mucho ese día, porque cuando salió todo el mundo, papá me dijo: bienvenida a tu casa. Yo siempre oré por ti, yo sabía que tú ibas a volver. Y eso a mí me llenó de una satisfacción, porque muchas veces tú crees que la gente no piensa en ti, que la gente no te valora. Y yo sentía que a mí no se me valoraba. Pero cuando él me dijo eso, yo sentí una emoción. Y yo dije: todas las palabras que a mí me han dado, todas las palabras, yo sé que se van a cumplir. Amén. Yo sé que de hoy en adelante ya no es la misma Sonia. Amén. Yo lo que comience lo termino, lo que yo emprenda en el nombre de Jesús se queda. Gloria. Y le digo que no ha sido fácil, pero con la ayuda de Dios, porque como me dijo esa persona, Dios iba a estar conmigo y he podido ver la mano de Dios obrar. Muchas personas se van de la iglesia diciendo: no, yo me voy, y por orgullo no vuelven, sabiendo que lo que Dios tiene para ellos en ese lugar, no vuelven pensando en su orgullo, en que yo soy y que van a decir. No, miren, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, mamá, si lo tiene, lo puede dar en cualquier lugar, pero Dios tiene algo especial. Amén. Y yo sé, mire mamá, todo lo que yo he aprendido, yo lo he podido poner en práctica, no solamente en la iglesia, en todos los trabajos que he tenido. Porque muchas veces pensamos en la organización. No, la organización no es para mí. Pero déjenme decirle, mamá, que ha valido el esfuerzo.
Gloria a Dios. Cada una de las cosas, de las correcciones que yo he sentido, que he recibido aquí, han valido el esfuerzo. Amén. Yo quiero, ¿cómo le digo? Siempre digo que no tengo cómo agradecerle todas las cosas que muchas veces he pensado en el principio, no, ella se ha cogido conmigo, ella tiene algo en contra mí, pero puedo decir hoy que era para forjar mi carácter, Gloria a Dios. trabajar en el carácter, que todavía no he llegado a donde debo de llegar, pero Dios está haciendo su obra, mamá, Amén. y no tengo cómo agradecerle a usted y a papá. Este es un proceso en el cual todos somos moldeados. La disciplina nunca nos da un buen sabor, pero al final nosotros podemos ver el fruto y es lo que nos hace sentir satisfechos de lo que logramos. Dios usa hombres y mujeres para forjar nuestro carácter, para instruirnos, para guiarnos. Y qué bueno cuando uno puede ver el resultado en la vida de la gente. Quizás no estamos para complacer, no estamos para complacer, sino para guiar, para enseñar, para instruir. Y Dios es bueno porque la disciplina en amor produce frutos. Sonia, ya tú eres un médico, eres una doctora en medicina. Sabemos que no fue un camino fácil, pero es un gran testimonio de lo que lograste. Quizás en tu mente, cuando eras una niña y hacías tus planes, creías que todo iba a ser fácil, pero fue un periodo de prueba en el que Dios fortaleció tu fe. Cuéntale a esos jóvenes que están en una posición en la cual tú estuviste durante un tiempo en el cual tenías que depender de la fe en Cristo Jesús para saber que la provisión del pago de cada cuatrimestre iba a llegar de parte de Dios. Así es, mamá. Bueno, como usted lo dijo, a veces nosotros cuando somos pequeños tenemos una visión de nuestro futuro recta. Salgo de la escuela, entro a la universidad, soy profesional, me gradúo y nada pasa. Y eso era lo que yo entendía. Desde pequeña yo quería ser médico. Pero cuando iba a entrar a la universidad, me faltaba, no tenía la beca. Y dije, bueno, desde que inicié a estudiar tuve problemas. Bueno, vamos a arreglarlo con una cooperativa para poder ingresar. Y vamos a hablar con un familiar para que nos ayude y buscando opciones. Al yo ver que lo que yo quería estudiar no se podía, pues yo le dije a mi mamá, bueno mami, vamos a estudiar, yo voy a estudiar mercadeo y luego soy visitadora médico. Y estoy en el área de salud, que eso era lo que yo quería. No eso, pero quería ser médico, pero no se podía. Dios abrió puertas, pero en ese momento yo no entendía que era Dios que me había abierto una puerta. Me abrió la puerta mediante un familiar. Me dio el ingreso, me dijo, yo te voy a pagar todos tus estudios. Y yo estaba confiada, yo decía, no, cada trimestre ese dinero está ahí, no tengo por qué preocuparme. Vino un semestre, segundo, tercero, cuando yo iba para el cuarto semestre, la provisión que yo tenía segura, que ahí donde yo tenía depositada mi fe, se fue. Porque esa es la palabra, donde tenía depositada mi fe. Claro, se fue porque Dios sabía que realmente yo no estaba confiando en Él para eso. Entonces, a veces nosotros creemos que Él tiene los juegos pesados, pero como usted dijo, la disciplina con amor son para uno forjar su carácter. El caso es que me voy a inscribir con dinero y me dicen que yo había perdido media beca que yo había obtenido. Entonces tenía que pagar esa media beca que me había cubierto más el semestre completo siguiente, que era alrededor de como 70,000 pesos, 60,000 pesos, que nosotros no teníamos porque solamente nos sustentábamos con el dinero que ingresaba mi mamá, que eran 8,000 pesos, de 8,000 a 9,000 pesos, para mantener a 3 hijos, una casa y una universidad.
Entonces, y además agregando las deudas anteriores. Entonces, yo dije, voy a tener que dejarla, eso me puso muy triste. Yo te preguntaba que por qué, quería culpar a Dios, decía que por qué Dios había permitido que yo llegara hasta ese semestre y que ahora me dejara. Pero era muy fácil para mí preguntarle a Dios cuando al inicio yo no confiaba, no entendía que había sido Él. Entonces yo decía, ¿por qué Dios permitió eso? Y Él ahí entonces demostró que sí fue Él que abrió la puerta y que desde ese momento iban a estar las cosas en sus manos. Mi mamá, así como José, que Dios bendijo los frutos de sus manos, Dios bendijo el fruto de las manos de mi mamá y de mí, y nosotras activas, nos ayudó mucho, abrió puertas y puertas y puertas y pude seguir. Vieron la mano de Dios obrar a su favor. Déjeme decirle que para mí lo más gracioso de ese proceso, yo vendía unos perfumes que los vendía a 300 pesos y la gente no me quería comprar el perfume. Y me dice una muchacha, ponlo a 1,000 pesos para que tú veas. Los perfumes que yo vendía a 300 pesos, la gente me lo compraba a 1,000 pesos y a 1,500 pesos. Y yo decía, pero la gente está loca. Sí, mamá. Entonces yo me preguntaban, ¿es de buena calidad? Y digo, no son originales. Yo sí le decía, no son originales, pero son buenos, porque en realidad eran buenos. En la fragancia se quedaba. Y cómo Dios permite, porque yo decía que todo eso venía de parte de Dios, para juntar 60 y pico de miles en un mes y 25 cada 3 meses. Mamá, solamente Dios hacía eso, la gente me compraba y yo no le hacía presión de que págamelo cuando tú quieras, y la gente me lo pagaba, pero eso no era porque era Sonia ni nada por el estilo, sino porque Dios estaba ahí. Era propósito de Dios, y cuando Dios tiene un propósito con algo en la vida de una persona, Él es el que abre las puertas. No hallamos favor y gracia ante los ojos de los demás. Gloria a Dios. Sonia, tú has tenido que poner cosas en orden en tu vida en este proceso. ¿Cuáles cosas tuviste tú que poner en orden? Yo creo que lo primero es mi carácter, era mi carácter. Quien me conocía anteriormente sabía que yo no era una persona fácil de acercarse. Yo era una persona que podía vivir con una gente en una casa y si yo pudiera durar más de una semana o un mes sin dirigirle la palabra, eso era en mi casa. Imagínese una persona de afuera. Cuando yo quería hablaba con la gente, eso era al principio, cuando yo quería, entonces esas cosas yo tuve que empezarla a cambiar. Otra de las cosas era que buscar amor afuera, buscar amor en personas, buscar lo que en realidad yo no debía de buscar. Llenar el vacío que solo Dios podía llenar en otras personas y en otra cosa. Exactamente. Entonces muchas veces cuando estamos buscando ese vacío, tratar de llenar ese vacío, lo que nos llenamos es de odio. ¿Por qué de odio? Porque no encontramos lo que buscamos, y en realidad el único amor perfecto es el amor de Dios. Amén. Y hasta que nosotros no llegamos a encontrar eso, lamentándolo mucho, podemos encontrar una persona, otra persona, tratar bien a quien tú trates bien, y lamentándolo mucho, no debemos de ver a esa persona como mal, porque quizás están en la misma condición que tú, que no pueden dar lo que no tienen, y estamos pidiéndole a la persona, quiéreme, trátame bien, pero en realidad esa persona también puede tener un vacío. Amén. Y ese vacío, hasta que no tengan un verdadero encuentro con Dios, con Jesucristo, lamentándolo mucho, tampoco van a poder dar. Así es. Entonces, por ahí, dime lo que tienes y te diré de lo que careces. Entonces, tenemos que tratar de caminar conforme Dios quiere, pero tuve que dejar eso. Tuve que dejar, era muy chismosa, mamá. Aunque yo no hablaba con la gente, a mí me gustaba buscar problemas, en realidad que sí.
Yo cuando me decían, no camine por ahí, porque por ahí era que yo caminaba, porque me gustaba buscar chisme, mamá. Yo no era habladora ni nada de eso, pero chismosa que se acabó, buscar problemas. Entonces esas fueron una de las cosas que también... Fueron áreas que claro, tuviste que Dios ha tenido que cambiar. que trabajar y que morir a ellas, morir a ellas ahí. Es que vemos cuando tenemos que morir a nosotros mismos, a esas cosas que quizás nos hacen sentir bien. No camine por ahí, pues yo sí voy a caminar. Pero mamá, déjeme decirle, yo era tan, que yo buscaba hasta problemas con los varones, porque como yo le decía, yo no tenía miedo para morirme, yo le decía a la gente, yo nací un día para morirme otro, porque en realidad, como yo no le tenía valor a la vida, yo no le tenía ni un chin de valor, yo era una persona que siempre estaba dispuesta a que si me iba a morir, me morí ya, porque ya yo había intentado contra mí, yo misma, si otro me mataba, yo decía, me hacía un favor, porque yo busqué eso por mucho tiempo y eso también yo tuve que cambiarlo, la perspectiva de lo que era la vida, porque yo no la valoraba. Amén. Para mí el estar vivo, yo solamente empecé a verle sentido cuando mis hijos estaban creciendo y decía que cuando yo creciera me iba a matar para salir de eso. Entonces eso también tuve que cambiarlo, tuve que ponerlo en la mano de Dios. Llegó el Señor y transformó todo lo que era tu visión de la vida. Sonia, ¿qué ha pasado en tu vida en la actualidad? En la actualidad, Dios me permitió, como usted dijo, ser médico, pero Él me ha enseñado a mí a no adaptarme, a no acostumbrarme a su presencia, que es una palabra que la tengo clave. Gloria a Dios. Que a veces como, yo desde pequeña estoy en la iglesia, a veces no acostumbramos al sistema de la iglesia. Vengo a la iglesia, hago esto, el servicio, y me acostumbro, pero no busco una intimidad, una relación con Dios. Amén. Y Dios me trabajó mucho con eso. Tú eres médico, Sonia, duraste un periodo de tiempo fuerte de estudios, has trabajado durante ese tiempo y tú eres una adoradora de la casa. ¿Qué mensaje tú puedes darle a esos jóvenes adoradores o que están en el servicio de la iglesia y que se separan del privilegio que tienen por el trabajo o por los estudios universitarios? ¿Qué palabra tú tienes para ministrar a la vida de esos jóvenes o de cualquier persona? Mire, mamá, para mí la palabra que me trabaja siempre es agradecimiento. Amén. Si usted no es agradecido, lo que sea que Dios haga en su vida y el talento que Dios le deposite, usted no lo va a utilizar. Y cada vez ser agradecido con Dios del privilegio que te da de tener una casa, de darte un don, que muchas personas quizás dicen, yo quisiera tener el talento de Ana, de María, pero cuando tú reconoces el talento que Dios tiene para ti y tú eres agradecido con Él porque te lo entregó, tienes que foguearlo, tienes que fortalecerlo y entregárselo a Él. También no desenfocarse. A veces nosotros en la juventud y por problemas de trabajo y escuela ponemos en prioridad muchas cosas y Dios me ha enseñado que Él es el primero y después todo lo demás. Amén. En todo. Si usted no pone a Él en primer lugar, Dios se va a encargar de ponerse Él, enseñarte a poner en primer lugar. En estos días, mamá, yo estaba hablando con mi mamá, no recuerdo por qué fue, y le dije algo jocoso, pero es algo que yo entiendo. Le dije, quédate callada y no te ponga a creer en ese trabajo. Confía en Dios, porque si te pone a hablar del trabajo, Dios se va a poner celoso y va a tomar su lugar. Así que siempre Dios en primer lugar. Y vas a ver que en todos los demás lugares tú vas a ser primero. Amén. Gloria a Dios. Sonia, tú eres una madre que ha salido adelante. ¿Qué mensaje le tienes tú a esas mujeres que de niña quedaron solas o quizás tuvieron una madre que no
jugó su rol y que durante todo el trayecto de su vida han pasado por situaciones difíciles y han visto sus hijos llegar a adultos, ya a la edad adulta, como Sonia, pero nos hemos enfocado solo en ti, Sonia. Tú tienes a Rances, que es un oficial de la policía, y también está Ileana, que es una niña de 10 años. Te ha tocado guiar a estos 3 jovencitos durante mucho tiempo sola. ¿Qué mensaje tienes tú para esa mujer que quizás no tuvo una dirección clara, aunque tú tuviste una familia que te apoyó durante todas las circunstancias de tu vida, pero estabas enferma? Pero ahora, ¿cómo tú le dices a esa mujer que puede salir adelante con Cristo? Bueno, mamá, mire, yo le digo a cualquiera que haya pasado por todas las situaciones que yo pasé, que pueden buscar todo lo que busquen. Pueden buscarse una pareja, pueden buscar droga, pueden buscar alcohol, pueden buscar, y hasta que no se entreguen a Cristo verdaderamente, lamentándolo mucho, ese vacío va a seguir ahí, que el hombre no va a llenar. Muchas veces pensamos que un hombre, que una pareja va a llenar ese vacío, y lamentándolo mucho, vuelvo y lo digo, lamentándolo mucho, esa pareja no va a llenar ese vacío, porque ese vacío se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo es ese vacío, ese es el único que lo llena. En estos días el pastor dijo algo acerca del amor. Dice que el amor es puro, el amor es bueno, es benigno, todo lo da, no se envanece. Y si buscamos eso en un hombre carnal, difícil lo encontremos. Solamente vamos a encontrar este amor en Jesucristo. De enseñarle a nuestros hijos, aunque yo vine a través de mi hija, enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios, porque es posible que mi hija me ayudó mucho, pero también si ella hubiera visto una debilidad de que yo le prohíba, no, tú no vas a la iglesia, tú te quedas ahí, tú no te mueves, ¿qué iglesia ni iglesia? No, porque es muy bueno yo poder estar tranquila y sentarme y decir, wow, mi hija es profesional, mi hija, yo sé que si salió por ahí, yo sé dónde está. Yo tengo uno que es policía, que siempre me río, porque él nunca ha podido hablar mentira. Pero él me dice, pero fuiste tú que me enseñaste, yo soy así porque yo soy por ti. Entonces quiere decir que aunque él no está aquí todavía, porque yo sé que él va a reconocer a Cristo, él tiene preceptos y conocimientos cristianos. Y yo sé que más temprano que tarde, él va a reconocer. Y yo te digo a ti, amiga o amigo que me estás escuchando, Jesucristo es el único que te va a llenar. Jesucristo es el único que va a responder de acuerdo a tu necesidad, a tu corazón, a lo que necesita tu alma. Puedes buscar lo que busques, pero Jesucristo es tu solución. Es el único que me ha ayudado a mí a poder caminar, a poder, cuando pasaron todas esas situaciones, si Jesucristo no me hubiera mostrado su mano amiga, lamentándolo mucho, me hubiera caído. Pero hoy estoy de pie, puedo ver a mi hija formada, a mi hijo un hombre de bien, porque Jesús estuvo conmigo. Amén, gloria a Dios. El Salmos 147:3 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso que hizo Cristo Jesús en la vida de Sonia, en la vida de Sonia siendo una niña, lo quiere hacer por ti. Dios toma tu corazón en este momento y Él está dispuesto a vendar tus heridas. En esta hora te ofrecemos su amor hermoso, su amor precioso que transforma las vidas. Si así lo deseas, repite después de mí esta oración, estableciendo un pacto de vida con Él. Señor Jesús, en esta hora yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Rompo con el mundo y las cosas del mundo para dedicar mi vida a ti. Yo sé
que he pecado y que mi pecado me separa de ti. Hoy voluntariamente te digo que seas el Señor de mi vida, que me llenes con tu presencia, lléname con tu Espíritu Santo y permíteme a partir de hoy caminar en tus caminos. En el nombre de Jesús me consagro a ti. Amén y amén. Si has hecho esta sencilla oración, eres hijo de Dios. Dice su palabra que el que confiesa que Jesús es el Señor y cree que Él se levantó de los muertos, es hijo de Dios. En esta hora también quiero hacer una oración por aquellos que en sus vidas han estado atados por el espíritu de luto, el espíritu de orfandad, que su alma está quebrada, está vacía. Quiero decirte que Cristo liberta al cautivo, que en Él se abren las cárceles. Él nos ha enviado a declarar el año agradable de Dios y hay libertad para ti. En el nombre de Jesús, en esta hora se rompen las cadenas. Todo yugo que el enemigo ha querido mantener en tu vida se pudre, se rompe. Y en este día te anunciamos que hay alegría, que hay gozo, que hay danza de parte del Padre para ti, que Él tiene una nueva vida. En el nombre de Jesús, todo aquel lugar que queda vacío en tu corazón es llenado por la presencia hermosa del Espíritu Santo. A partir de este día no serás el mismo, no serás igual, porque el Espíritu Santo de Dios toma tu mente, toma tu corazón y recibe sanidad. Él es tu medicina, Él es medicina para tus huesos, Él te sana. Al escuchar su palabra se hace vida y empieza a caminar un nuevo camino en Él, porque solo Él es el camino, es la verdad y es la vida. Gracias, Padre, por la obra preciosa que hace en aquellos que han repetido esta oración y en esta hora han reconocido que solo de ti viene su socorro. En el nombre de Jesús lo hacemos en esta hora. Amén y amén. Si has hecho esta oración, nosotros somos la Iglesia Casa de Buenas Nuevas. Estamos ubicados en la calle Sánchez 120 en el sector de Miramar, en la ciudad de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Si no eres de esta ciudad, te decimos que te congregues. Busca una iglesia donde se predique el Evangelio de Cristo y allí congrégate y persevera en la palabra. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima entrega de este espacio de testimonios reales que sabemos impactan tu vida. Cuando Él llegó a mi vida. Nos vemos pronto. Dios te bendiga. Cuando Él llegó a mi vida, todo cambió. Le dio un rumbo nuevo a mi corazón. Cambió toda tristeza en alegría. Por gozo cambió el dolor. Cuando Él llegó a mi vida, Él todo en mí. Sentí que algo nuevo empezó a vivir. Y ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora soy feliz. Cuando Cristo llega todo cambia, le da un nuevo sentido. Cuando Cristo llega